Muy buenos días, amigos de su médico. El día de hoy tenemos el gusto de entrevistar al doctor José Alberto Guante Pérez, médico especialista en urología del Centro Médico ABC, para hablar sobre el cáncer de vejiga. Doctor, mucho gusto. Muchas gracias y saludos a todo tu amable auditorio. Pues, doctor, empezaría preguntándole, ¿qué es el cáncer de vejiga? Claro que sí, con mucho gusto. Siempre que escuchamos la palabra cáncer o alguna enfermedad que llamamos neoplásica, significa que existe un cambio en la célula que se va a reproducir. Esa célula se transforma y como toda transformación maligna, se destruye, ya no funciona como la célula para lo cual fue hecha y comienza a destruir su propio tejido, el tejido cercano e incluso un tejido a distancia. Entonces, el cáncer de vejiga, ¿qué es una enfermedad maligna que comienza a destruir la vejiga, pero también destruye los órganos cercanos y posteriormente órganos vitales como pulmones, hígado, cerebro, entre otros. ¿Y por qué se origina esta enfermedad, doc? ¿Cuáles son sus causas? Claro, fíjate que esta, Fernando, es una pregunta muy, muy interesante y si me preguntaran y me dicen tienes 10 segundos para decir riesgos, diría tabaco. ¿Qué sucede con la vejiga? La vejiga es un órgano evidentemente de almacenamiento de orina. Los seres humanos comemos, respiramos, consumimos elementos químicos, nuestro cuerpo lo procesa y en algún momento lo elimina. Los dos grandes órganos de eliminación de sustancias son los riñones y el hígado. Entonces, ¿qué sucede con la vía urinaria? La vía urinaria elimina fármacos, elimina toxinas y en el caso del tabaco, por ejemplo, cuando una persona fuma, ciertos elementos pasan en la vía aérea, quizá por segundos, pero en la vía urinaria tardan horas o mucho más. Entonces, ¿qué es lo que origina este cáncer? Los elementos que también destruyen el alvéolo o que causan daño a la vía respiratoria pueden degenerar a la vejiga, causándole un tumor, es decir, una estructura que empiece a formarse con la capacidad de destrucción. ¿Por qué se origina el cáncer de vejiga? Evidentemente, el cáncer de vejiga es una enfermedad que nos habla de inflamación crónica, ya sea por tabaco, por otras sustancias, por ejemplo, los tintes de pelo, los elementos del cadmio de la industria de la química, benceno, por ejemplo, y que casi todos estos elementos los puedes tener en la industria o bien contenidos en un pequeño cigarro. Entonces, estos son los factores de riesgo más importantes. ¿Quién puede tener cáncer de vejiga? Quien fuma, quien tiene mucho contacto con colorantes, con algunos parásitos que en México no es frecuente, un parásito que en la zona de Egipto es mucho más frecuente, que se llama esquistosoma, puede llegar a la vejiga y lo convierte en un tumor. Pero yo creo que el mensaje de nuestra población mexicana, sin duda, son colorantes y el tabaco por mucho. Ok, doc, ¿y la edad también es un factor de riesgo? No directamente como otros, pero sí a mayor edad existe más riesgo. En el cáncer de vejiga, por ejemplo, la mayoría de las personas que lo tienen, pues sí pueden ser más de 40, 45 años. Puede tenerse en etapas tempranas, pero se asocia un poquito más, por ejemplo, con el género masculino que el femenino, pero sin duda a mayor edad tenemos mayor probabilidad de tener esta enfermedad. ¿Y por qué los hombres tienen más probabilidad de padecer este tipo de cáncer? Bueno, hace décadas esto tenía que ver con el índice tabáquico y el hábito tabáquico mayor en hombres. Actualmente esto se está empatando, la mujer está fumando más, incluso en etapas un poquito menos avanzadas, por ejemplo, en la adolescencia. Puede haber un factor hormonal que no se conoce, pero lo más importante de todo es que ahorita la relación casi va 3-1 o 3 veces más en el varón que en la mujer. Ok, Doc. Y bueno, no sé si tendría estos datos, si no, no se preocupe, pero me gustaría saber a cuántas personas en México y en el mundo afecta este cáncer. Bueno, mira, lo primero, las estadísticas están un poquito modificadas en México. Las más recientes tenemos de 2020-23. ¿Qué pasa? Más o menos el cáncer de vejiga, si ponemos la incidencia de cáncer en el mundo global, por mucho es mama, próstata, pulmón, entre otros. El cáncer de vejiga está no siempre en los primeros 10, está entre el 11 y 12. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que no es de los más frecuentes. Por cada 100,000 personas, 9 varones pueden tener cáncer de vejiga y por cada 100,000, 2 mujeres. Entonces, esto nos habla un poquito más global de que no es la enfermedad que neoplásica que más afecta,
pero sí está entre las prioridades porque finalmente, aunque no se puede prevenir, sí se puede detectar a tiempo y curar en etapas muy tempranas. Entonces, más o menos la relación va entre 2 a 9 por cada 100,000 personas. ¿Ok? ¿Y cuáles son los síntomas que avisan sobre este cáncer? Muy, muy importante. Como toda enfermedad maligna, muchas veces puede ser silenciosa. Al inicio, ninguna molestia, pero hay que tener mucho cuidado cuando tenemos sangre en la orina. Ese es el síntoma más importante. Por eso es muy, muy importante tener un chequeo anual. Alguien puede en algún momento tener un sangrado. Yo lo que les pido es, si ven sangre en la orina, no se espanten. No es igual a cáncer, pero sí es igual a que te tienen que estudiar para ver de dónde sangró. Cuando una persona sangra, lo más frecuente es que sea una infección o probablemente una piedra en la vía urinaria, pero existe la posibilidad de que sea un tumor. Entonces, como síntoma importante es el sangrado al orinar, puede haber infecciones de repetición y otra que es mucho más grave es la pérdida de peso sostenida en meses. ¿Ok? ¿Y cuál es la tasa de supervivencia de las personas que pues llegan a padecer cáncer de vejiga? Bueno, eso es muy, muy importante. Depende del momento en que se detecta la enfermedad. La sobrevida de una persona que tiene una etapa inicial, ¿qué quiere decir? El cáncer de vejiga lo vamos a dividir en aquel que es muy superficial, muy por encimita. Vamos a imaginarnos una alfombra, donde la alfombra tiene sucio por encima y nosotros lo barremos y lo quitamos. Ese cáncer superficial tiene una sobrevida a 5 años mucho más del 95%. Pero si ese tumor no queda en la alfombra, sino profundiza hasta el piso, hay distintas etapas. Hay etapas donde fue muy, muy localizada, a veces sale de la vejiga y a veces viaja a otros órganos. Esa sobrevida va a depender del momento en el que al paciente se le diagnostica y se trata y la respuesta. La sobrevida, que puede ser muy buena del 90, se puede ir a menos del 40 cuando ya toca órganos vitales. Entonces, más o menos, lo importante es que podamos detectar a tiempo y desde luego quitar los factores, ¿no? Que eso sería el punto más importante para todos. El mensaje es dejar de fumar o por lo menos bajar la cantidad de tabaco al día. ¿Por qué? Porque precisamente la sobrevida dependerá de que nosotros podamos detectar cuando más herramientas tenemos para curar. Y algo importantísimo, Fernando, es que nos debemos llevar la idea de que el tabaco es el principal factor de riesgo para cáncer y para muchas otras enfermedades en el mundo. Si nosotros entramos a Internet y ponemos causas de muerte en el mundo, nos van a aparecer infartos, enfermedad vascular, por ejemplo, cáncer broncogénico, diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cáncer de próstata, mama. Si vemos las primeras 10, nada más modificando el factor tabaco, todo podría cambiar. Muchas de estas enfermedades ya no existirían o serían mucho menos fuertes o menos impactantes. Entonces, algo muy importante, cuando te dicen deja de fumar, bajas los riesgos. A 10 años de dejar de fumar, el daño pulmonar disminuye, pero no para vía urinaria. El cáncer de vejiga y riñón tiene algo que todas estas toxinas se acumulan. Entonces, es un mensaje muy importante. Cuando veas el tabaco, no solo piensas que es tu vía respiratoria, es también el riñón, es también la vejiga como órganos de choque de estas toxinas. Perfecto, Doc, muchas gracias. Y bueno, ¿cuál es el tratamiento para el cáncer de vejiga? Entiendo que pues es dependiendo cuándo se diagnostique, en qué etapa se diagnostique, pero más o menos, ¿cómo va el tratamiento? ¿De qué va? Claro, mira, cuando nosotros sospechamos que un paciente tiene un tumor y pedimos estudios de imagen y se ve la imagen compatible, lo primero es hacer una endoscopía. Es decir, es una cirugía que no se necesita abrir, sino por vía natural entramos a la vejiga y resecamos. Es decir, hacemos cortes de ese tumor y lo quitamos. Si este tumor es superficial, tenemos ya la primera parte del tratamiento hecha. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Lo primero es resecar un tumor cuando es pequeño. Si este tumor ya fue muy profundo en la vejiga, el siguiente o la siguiente etapa de los tratamientos cuando el cáncer ya es invasor consiste, a grosso modo, en quitar la vejiga. Pero imagínate lo que implica el impacto en un paciente no tener vejiga. Es una cirugía grande, donde se quita la vejiga, los ganglios cercanos y tenemos que restituir la salida de la orina, ya sea con un segmento de intestino hacia la uretra o hacia la piel por medio de un orificio.
Entonces, nuestros amigos que nos escuchan ya comprenderán la gran diferencia del impacto de estos dos tratamientos. Puede ser un tratamiento sencillo resecando este tumor y vigilarlo cada 3 meses porque pueden regresar, a diferencia de un tumor invasor que tiene un mayor potencial de daño y que requiere cirugías mucho más grandes, más costosas y obviamente que tiene mayor impacto al cuerpo. Entonces, eso es como que el espectro, a diferencia de alguien que tuviera actividad tumoral en órganos vitales, pues la sobrevida es menos y el impacto del tratamiento es mayor, más prolongado, y cada paso que demos, pues obviamente es más costoso para todos. Perfecto, Doc, muchísimas gracias. Y bueno, ya por último le preguntaría, ¿por qué es importante que se conmemore el Día Mundial del Cáncer de Vejiga? Bueno, en especial cualquier enfermedad es importante. Para mí especialmente el cáncer de vejiga me da un mensaje muy claro. Nos habla de la forma de cómo vivimos, nos recuerda nuestros hábitos. Es importante que se conmemore porque hay que recordarle a la gente que muchos murieron por este tumor y nunca voltearon a ver que el factor fue el cigarro. Nos tiene que recordar que todo aquello que hagamos o dejemos de hacer va a tener un impacto para mí, para mi familia, para mi sociedad. Por eso en el Centro Médico ABC tenemos toda una clínica de tumores genitourinarios donde las personas se pueden acercar, desde aquel que tiene riesgo para estudiarlo, para ayudarlos a dejar el hábito tabáquico o para detectar a tiempo. Aquí contamos con todos los medios, el personal calificado en la detección y en el tratamiento multidisciplinario, que eso creo que es un mensaje que podemos ver. ¿Por qué recordar este día? Porque las enfermedades muchas veces nos hablan de cómo estamos viviendo. Somos lo que nuestros genes nos dan, lo que nuestra herencia nos dio, pero también lo que comemos, lo que respiramos y lo que dejamos de hacer forma parte de nuestra vida y de nuestros riesgos. Perfecto, doctor. No sé si quisiera agregar algo más o sería todo. No, pues agradecer a todo tu amable auditorio. Estos temas de salud son muy importantes porque nuestra vida o nuestro estado de salud no se decide cuando vamos al consultorio tosiendo, sino ahorita que estás en casa, que estás en tu oficina, que se te antojó un cigarro. Ahora es el momento en que tú estás decidiendo por tu salud, estás decidiendo por cuidar a tu familia. Nosotros somos seres humanos que vivimos en sociedad. No se vale decir yo hago con mi cuerpo lo que quiera porque yo soy el dueño, porque en el momento en que algo vamos a necesitar, tu familia va a estar ahí y la sociedad va a estar ahí. Entonces vamos a cuidarnos todos. El mensaje muy claro para tumores: disminuye el tabaco, disminuye todo aquel riesgo que te pueda llegar a una enfermedad y promuévelo con los que están a tu lado. Y con esto tendremos una sociedad, por lo menos al inicio, no tan enferma y tendiendo a la salud pública. Perfecto, doctor. Pues le agradezco muchísimo su tiempo. Muy interesante todos sus mensajes y su explicación del cáncer de vejiga. Y pues muchas gracias a todos nuestros oyentes y a todos los que nos están viendo y en especial a usted, doctor. Que tenga un excelente día. Igualmente, muy buen inicio de semana y saludos a todos. Hasta luego.